Desde la creación del Internet hemos sido presentes de muchas historias de superación, solidaridad y felicidad, pero en uno de los rincones más oscuros del Internet una figura empezó a destacar, no por su talento, no por su arte, ni tampoco por su gran creación de contenido, sino por algo más oscuro, la mentira como herramienta y la empatía como moneda de cambio. Mentira tan dolorosa que la ha llevado hasta a perder sus propios dedos. Nacida el 25 de septiembre de 2001 en Chile, Hiyoko Doll, conocida así por su nombre artístico por así decirlo, creció en un entorno familiar complejo. Su infancia no estuvo marcada por la carencia, sino por la sobreprotección dañina. De hecho, aunque está dicho que cuando era pequeña tenía algo de superdotado o como que tenía mucha inteligencia, yo cuando niña era más loca, weón. Más encima tenía esto de súper inteligencia. Sí que es verdad que su madre en múltiples ocasiones ha afirmado que más tarde tendría una enfermedad infantil que le habría trastocado el cerebro. Ahora se fue a comer. Está comiendo sopaipillas con hamburguesa, con ketchup, con mayonesa, con de todo. Así que cualquier cosita me están preguntando a mí nomás porque la pega es complicada. Pero como les digo, lo que nos dicen los doctores, la enfermedad de la pega es tan difícil que hay que estar con ella hasta cuando más de su enfermedad. Porque cada año que cada hospitalizada cada son más graves las hospitalizaciones y sale con más daños. Así que a nosotros como padres no nos queda nada más que seguir apoyándola, estando con ella, cuidándola, o como sea, con lo difícil que es su situación, con lo difícil que a veces es para nosotros verla que dice cosas, que habla cosas que no debería hablar, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues? Justificando así el comportamiento caprichoso que ésta tenía y además haciendo que sus padres le diesen todos esos caprichos que ella quería, haciendo que poco a poco se empezase a cosechar una personalidad de niña mimada que se pensaba que todo el mundo le debía algo y si no se lo daban merecían ser castigados. Durante su adolescencia recibió burlas por su físico y por su dentadura, y esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que aunque os haya puesto clips actualmente de Hiyoko Doll donde pues actualmente se la ve más gordita o más subida de peso, en su adolescencia esta era bastante flaca o por lo menos tenía un peso natural, por lo que esta cuando era pequeña no recibiría odio por este físico de estar subida de peso, sino realmente sufriría bullying en el instituto y en el colegio debido a su dentadura, porque tenía unos dientes mal cuidados, a su poca higiene y también en gran parte a su personalidad caprichosa y aniñada. Aquí es donde comenzarían los primeros relatos de abuso, acusaciones que con el tiempo se volverían un patrón, sobre todo, y con esto os tenéis que quedar con la acusación de haber recibido violines por parte de sus compañeros, cosa que nunca se probó, pero marca un patrón, como os he mencionado. Fue entonces cuando decidió huir hacia el internet, y así nació Hiyoko Doll, una supuesta chica que se metía dentro de la cultura tanto coreana por su gusto al K-pop y también la japonesa por su gusto en el anime. Esta se dedicaba a ir a convenciones de anime mientras participaba en eventos de cosplay, y parecía que al principio a esta le iba bastante bien. No hay que no pueden ni aplaudir mis paperos a ese nivel. Nombre del Oxiso y personaje, tesoro mío. Mi nombre es Hiyoko y estoy interpretando a Diva de... Por favor, el pueblo de Narnia la observa, los paperos también están con usted. Ándala. Muy bien. El pueblo también hay el jurado la observa. Mándame el siguiente, amontonemos gente aquí. Ya, bájate. Incluso comenzó una especie de página llamada Coffee, que es una especie de Patreon, donde esta creaba los cosplay que ella misma luego se ponía en estas convenciones y también vendía otros cosplay. Y empezaríamos a ver la realidad detrás de este personaje. Esto empezó a ganar bastante popularidad en redes sociales debido a este estilo anime, otaku, de K-pop y todo esto. Y empezó a llamar a sus seguidores pollitos. Esto se debe sobre todo a que el nombre Hiyoko, si no me equivoco, es como que significa pollito, por lo que a sus seguidores le llamaba pollito por eso. Además, esta comenzó a hacer estos cosplay y también aparte a ofrecer contenido exclusivo, por así llamarlo. Ya saben a lo que me refiero. Pero aquí es donde empezaron a surgir los primeros problemas. Mientras prometía contenido en su Coffee, muchas veces este contenido no terminaba entregándolo. Posteriormente se sabría gracias a uno de sus exes llamado Jorge, que de hecho tenemos que hablar de él en un futuro, que esta también terminaría supuestamente estafando a uno de sus seguidores con uno de estos cosplays
y que también ese dinero se lo quedaría para gastarlo en un ordenador o una pantalla de un ordenador, y también que se lo daría a Jorge. De hecho, posteriormente se demostró que esta hacía rifas, premiaciones y sorteos con sus seguidores, pero esas rifas nunca se llegaban a entregar. Incluso cuando sus seguidores le pedían qué había pasado con esas rifas porque habían sido ganadores o querían saber quién habría ganado, esta literalmente no le respondía o tardaba meses en responderle y les daba larga. Poco a poco su estética se volvió más oscura, también posiblemente alimentada por la estética y la personalidad que esta estaba empezando a desarrollar, metida dentro de esa mentira que ella estaba viviendo. Esta empezó a desarrollar una estética llamada Kurai, vinculada a enfermedades mentales. De hecho, como que mucha de la estética esta se centra en sí vestir como bastantes trajes estilo Lolita, pero que tienen ciertos vuelcos o ciertas contradicciones, como por ejemplo muchas de estas personas se suelen vestir con tiritas, con agujas, con cosas que son como chillas y cosas del estilo, para remarcar esa contradicción de que sí son muy lindas pero tienen problemas. Obviamente esta estética se centra mucho en lo que es las enfermedades mentales y las personas que lo sufren. En estos momentos ya sería cuando empezamos a ver los problemas de trastornos mentales que tiene esta. De hecho, esta llegó a asegurar que tenía TLP, porque si no lo conocéis, el TLP es el trastorno límite de la personalidad, que es una enfermedad bastante grave. Sufren personas que sobre todo han tenido bastantes problemas en la infancia, sobre todo con sus familias, y problemas de apego con esta. Lo interesante de este diagnóstico es que este no ha sido nunca probado. El propio diagnóstico proviene de un familiar, un supuesto tío que esta tiene, que es psicólogo, algo que éticamente no es válido porque técnicamente tú no puedes diagnosticar a una persona que es un familiar porque hay un componente de apego en ese momento, pero sí que es verdad que posteriormente ella demostraría un examen diagnóstico donde en ningún momento ponía TLP, sino que ponía de hecho que tenía lupus. Cuando se le pidió explicaciones sobre esto, o sobre todo cómo ella vivía su trastorno, sus respuestas fueron, sobre todo cuando le preguntamos sobre el TLP, esta daba como unas respuestas muy extrañas, como lo que tú verías en Google que es el TLP, pero no como una persona siente realmente día a día lo que es el TLP. Básicamente le decía a su público lo que ella misma había buscado en Google para seguir con esta mentira. Por otro lado, con el tema del lupus, decía que los medicamentos para el lupus le impedían perder peso, mientras en los vídeos se podía ver cómo su madre le traía comida chatarra todos los días y que posiblemente eso era por lo que no podía perder peso, más que la alimentación, que sí que es verdad que muchas veces ciertos medicamentos te pueden hacer coger peso, pero obviamente si te comes 5 hamburguesas no solo es culpa de los medicamentos. En psicología, la mitomanía es el impulso patológico de mentir sin necesidad, y en el historial de Hiyoko Doll los ejemplos abundan un montón de casos, y aquí os voy a mencionar algunos de los casos donde más se ha demostrado esta mitomanía que posiblemente tiene este personaje. Por ejemplo, uno de los casos que más sorprendió a la gente es el tema de un primo que fue afectado por la estampida en Corea. Esto básicamente fue un evento que se vivió en Corea, donde en una calle muy estrecha, en un barrio donde se junta mucha gente para hacer fiestas, se empezó a juntar demasiada gente, y porque estaba mal construido el sitio, mucha gente quedó apisonada, incluso muchas personas fallecieron. Obviamente esto fue un evento bastante trágico para toda Corea, pero aquí para Hiyoko Doll fue una oportunidad. Esta empezó a inventarse que tenía un primo que había sufrido este evento pero que había salido ileso, cosa que es curiosa porque luego se demostraría que toda su familia es chilena, porque sí, la abuela Wako es chilena y ni siquiera es española. De verdad, tu agua es coreana, sí. No completamente, pero de sangre. Mami, ¿cierto que la abuela Wako tenía sangre coreana? Hola. No, te están llamando. Española. No, la abuela Wako. Y soy chileno como tú. Mira, también quiero vivir para siempre. Lo interesante es que terminaría inventándose un nombre para este supuesto primo, y cuando le preguntarían sobre este primo en otras ocasiones diría que no sabía ni siquiera de quién estaban hablando. Hola, Pia, ¿cómo está? Jun. No sé qué se refiere. Tu prima de Corea, pues. No se llamaba así. Incluso cuando le volverían a preguntar que qué había pasado con ese primo, diría que no sabía porque realmente ya no hablaba coreano, cuando anteriormente había dicho que hablaba coreano. Y en ese momento como que diría que había dicho que hablaba coreano, pero porque sabía solo decir cosas tipo hola, dame de comer y cosas así. Y encima lo más gracioso de todo es que cuando le preguntarían, oye, pues di hola o dame de comer, no sabría responder. ¿Y por qué no habláis tanto con él? ¿Qué onda? Porque no le entiendo ni una hueá por mana. Ah, pero tú dijiste que sabías un poco de coreano. Weón, sé decir hola, dame de comer y adiós. A ver, ¿Y cómo estás A ahí? ver, di hola, dame de comer y adiós.
Uy, no me acuerdo. Otra de las cosas más interesantes es que ella se la pasa asegurando que toda su familia es rica. De hecho, en alguna ocasión que la han acusado de robar en ciertas tiendas o robar a otras personas, por ejemplo, el haber robado una PlayStation de su ex, porque sí, ella tuvo un ex al que le robó la PlayStation y vendió y se quedó con el dinero y bueno, como que resulta que el dinero se lo dio a otro ex. Bueno, esto es todo un drama. Además, el ex como que le había pedido la PlayStation de vuelta y ella como, supongo que para devolverle a forma de venganza, la terminó vendiendo y quedándose con el dinero, pero sí que es verdad que está asegurado muchas veces que ella es rica y que su familia es rica y que por eso no tiene como que trabajar o se puede dedicar a lo que quiera, cosa que es interesante de que si tu familia es rica, ¿por qué le tienes que vender la PlayStation a tu ex? O porque, como os he mencionado anteriormente, se la pasa supuestamente estafando a sus seguidores diciéndoles que les va a dar ciertas rifas o les va a dar ciertos cosplay que luego nunca entrega. Y ahora, otro de los puntos más importantes son los intentos de quitarse de la vida. En sus redes la tragedia se mezcla con el fetiche. Esta ha publicado muchas veces los intentos de Sui. Los sábados de estómago te dejan tocado por lo menos una semanita. Y ella parecía tan tranquila en un directo como si no hubiese pasado nada. Y obviamente esto no es la única ocasión que ha pasado, ya que en otras ocasiones sí que ha hecho exactamente lo mismo o incluso ha dicho que a lo mejor se había como tirado desde X sitio o había hecho X cosa para acabar con su vida y al día siguiente aparecía sin ningún problema y no había pasado absolutamente nada. Y ahora entramos en el tema de sus relaciones, que esto es otro punto bastante interesante de la historia de este personaje. Sus relaciones fueron caóticas. A los 15 años tuvo una relación tóxica que duró hasta 2021. Luego se relacionó con un tal Jorge, joven de 17 años con quien llegó a vivir, mientras esta era mayor de edad. Porque si sabemos un poco de la historia de Hiyoko Doll, sabréis que esta tiene un pasado con el tema del grooming y con los menores. De hecho, se sabe que esta grabó contenido sualse con Jorge siendo menor y lo publicó en su cuenta de OnlyFans. Sí que es verdad que ella ha mencionado que todo fue consensuado, incluso por si no lo sabéis, cuando apareces con una persona aparte en tu Only tienes como que firmar todo un certificado y mandárselo a Only y que te lo acepten y todo esto, pero claro, esta persona en ese momento era menor y obviamente ni siquiera podía firmar nada legalmente porque no sé si sabéis, pero los menores no pueden firmar ningún contrato, lo tienen que firmar sus padres, así que de base ese contrato no es legal. Y segundo, era una persona menor de edad, cosa que está en contra de las directrices de Only, ya no solo que no pudiese firmarlo, sino que es que está en contra de las propias directrices de la plataforma. Obviamente, y como pasa muchas veces cuando esta rompe relaciones, cuando rompería con este chico vendrían las acusaciones de que él era abusivo y también que otros exes la habrían golpeado y que la habían hecho de todo. Una de las cosas más interesantes es la vez que acusó a uno de estos exes de haberla golpeado, pero lo curioso es que la misma imagen la había utilizado como años antes cuando estaban diciendo que su novio era caníbal y como que a ella le gustaba que le hiciesen ese tipo de cosas. Ya veis aquí la mentira de que hace un año cuando estabas con él como que a ella le gustaba ese tipo de prácticas y lo decía, y luego cuando pasaba un tiempo y rompía con él lo utilizaba para acusarle de lo peor. Otra de las acusaciones que le haría a uno de sus exes sería que le había hecho un violín, cosa que, bueno, cuando ya tenemos toda esta ristra de mentiras y como que este personaje ha estado mintiendo todo el rato, también te hace dudar de primeras. Lo curioso es que ella habría contado la historia de que este ex habría hecho un abusín en una fiesta con sus mejores amigas y que sus amigas no habrían hecho nada. También entramos luego en el lore de las amigas y las amistades de esta porque también es otro tema, pero lo curioso de esta relación es que estas amigas en su momento ya habían declarado que habían estado y que todo había sido consensuado, incluso como que contaron que mientras estaban estos manteniendo relaciones ellas estaban hablando y la propia Hiyoko les dijo que bajasen la voz, que estaba muy ocupada y que la estaban como distrayendo del momento, ¿no? Así que obviamente una persona que habla así de la situación, de que está pasándolo tan bien que no quiere que tu voz le distraiga, no está recibiendo un... Y obviamente si hubiese recibido un abusín y lo hubiese escrito a las amigas lo hubiesen ayudado, pero no nada de eso, pero años después la acusó de ser un violín, ¿no? Ya entendéis por dónde van los tiros. De hecho, a estas mismas amigas cuando se pusieron en su contra, y no solo a esta, sino a un montón de amigas que ha tenido Hiyoko a lo largo de la historia, cuando se peleaban con Hiyoko o dejaban de ser amigas por algún motivo, esta se dedicaba a crear multicuentas para acosarlas. Una de las situaciones más graves que llegó a vivir una de las ex amigas de Hiyoko fue cuando esta una vez estaba en su casa y de repente vio como una ventana se rompía. Al acercarse se dio cuenta de que era alguien que había lanzado un ladrillo a través de su ventana, y obviamente como recientemente se había peleado con Hiyoko y era una de las pocas personas que sabía dónde vivía, dijo que esta había sido
quien le había roto la ventana con el ladrillo, cosa que obviamente Hiyoko negó, además de decir que esta no sabía dónde vivía, pero años después admitió que sí que sabía dónde vivía, aunque obviamente no se sabe si fue quien lanzó la piedra al final. Y obviamente no me voy a centrar en todas las veces que esto ha pasado, porque tiene tantos casos de hacer esto con sus amigas, incluso ya no solo de ella crearse cuentas, sino mandar a sus propios seguidores a acosarlas, incluso acosar a personas que no conoce porque le han llevado la contraria. Pero las amigas y las relaciones cercanas no son las únicas que sufren a manos de Hiyoko Doll, sino que sus mascotas también han sufrido. Esta ha tenido varios perros que sinceramente ha tratado de cierta forma mal, sobre todo porque los perros tenían infecciones. De hecho, uno de ellos tenía una infección en el ojo que con el paso del tiempo se vio que ni siquiera habría tratado, y que al final esta como que se había quedado ciega de ese ojo que tenía la infección, lo cual pues haber llevado a tu perro al veterinario. Por otro lado, un gato que esta tuvo terminó desapareciendo, lo cual es curioso porque cuando de repente el gato desapareció de los vídeos, como que la gente empezó a preguntarle, porque esta hace directos diarios y dice, oye, ¿dónde está el gato? Llevamos sin verlo mucho tiempo. Como que esta dijo que pues que no sabía dónde estaba, y luego sí que es verdad que se contradijo un montón de veces porque el gato se había escapado, que el gato lo tuvieron que dormir porque estaba enfermo y cosas del estilo, y luego el plot twist es que por su propia negligencia el gato acabó escapándose y como que pues le pasaron cosas malas. Y también incluso una vez que tuvo un accidente porque por su propia negligencia otra vez dejó una ventana abierta y como que su perrita se tiró desde un segundo piso. Lo interesante de esta situación es que por lo que se sabe esta nunca llevó al perro al veterinario después de que se cayese como de un segundo piso, porque nunca mencionó nada de haberlo llevado a un veterinario y no se sabe como tanto de este perrito. De que había tenido que ir a hacerme un examen médico, un hemograma, no sé qué chucha, y la weá es que dejamos a Odín en la pieza al lado porque la gente está con el celo, la gente no se sabe defender, y la weá es que le dejamos la pieza al lado y la ventana abierta. Weona se tiró del segundo piso se tiró, conche su madre. Yo estoy esperando que no esté con la calentura y por eso no sienta dolor, y en la noche sienta dolor, weón. Te juro que venía comiendo. De hecho, esta incluso llegó a negar ayuda para los veterinarios y los tratamientos. De hecho, con el tema del gato, al final sí que es verdad que al gato le terminaron encontrando como con una herida súper grande del perro y luego lo tuvieron que dormir porque estaba bastante mal. Sus amigas le intentaron decir que trabajase para poder pagar esos veterinarios y ella desistió de esas ayudas, ya que prefería gastarse el dinero en ropita y en ella misma que en estas mascotas. A finales de 2023, una ola de denuncias se viralizó. Ex amigas, seguidores estafados, menores contactados por contenido, todo parecía derrumbarse. Y aún así, muchas de sus acciones siguen sin consecuencias legales, porque en internet no se olvida, pero tampoco siempre se actúa. ¿Era Hiyoko Doll simplemente maliciosa o era una persona enferma? La mitomanía no busca dinero, busca atención, afecto, poder emocional, y en redes eso se traduce en seguidores. Obviamente, esto no justifica ningún trato que esta le ha dado a nadie de las historias que os he contado, y obviamente hay muchas más historias, aunque yo me he centrado en las que son como más conocidas sin estallar mucho porque no quiero que el vídeo quede de 40 minutos, aunque obviamente pues podría explayarme más, ¿no? Si queréis que haga una parte 2 de este vídeo lo hago. Aunque una de las cosas más interesantes que no he mencionado porque no sabía exactamente dónde ponerlo es el tema de la supuesta necrosis, y es que sí se ha visto que Hiyoko Doll tiene necrosis en los dedos. Si no sabéis, prácticamente necrosis es cuando tu piel o cuando que tus órganos se mueren y literalmente se ponen negros, y literalmente se pueden ver bastantes fotos donde ella tiene como la punta de los dedos negros. Si sabéis un poco de este tema, sabréis que la necrosis no es reversible. La única cura que tiene este tipo de cosas es literalmente que te amputen los dedos para que esa infección no se siga pasando al resto del cuerpo, porque de hecho si se te mete como en el corriente sanguíneo puedes acabar muriendo de esa infección. Pero lo curioso de todo esto es el hecho de que ella técnicamente, o sea, sigue teniendo esos dedos y no le ha pasado nada. Obviamente esto podría ser parte de otra mentira, aunque sí que es raro mentir con que tienes necrosis. Hay gente que piensa que sí que es una mentira por el hecho de que esta misma, cuando ha enseñado como estos dedos, como que dice que se le ha revertido la necrosis, cosa que técnicamente no es posible. De hecho sería como el primer caso en la historia que esto pasa, pero según ella dice es porque toma ciertos medicamentos que le han hecho que se le revierta, pero es como si ya está muerto, ese tejido no puede volver a revivir de cierta forma. O sea, técnicamente médicamente eso no es posible. Plot twist, no es revertible y actualmente esta ha perdido varios de sus dedos, y de hecho como os estoy mostrando en este vídeo podéis ver que tiene como una
una prótesis para seguir utilizando sus dedos que le ha comprado su padre. De hecho, también ha perdido varios dedos de los pies que también tenía con necrosis, pero bueno, obviamente la necrosis no es revertible. Obviamente esto no se lo deseo a nadie, lo que está sufriendo esta muchacha, y es bastante duro perder tus dedos. Esto ya demarca que es una persona que ya no solo miente por atraer seguidores, sino que también parece ser que está atrapada en esa imagen que ella misma tiene de Hiyoko Doll, porque al final Hiyoko Doll no es solo un personaje, sino que es el intento de escape de una realidad que ya no le gusta y que intenta cambiar a través de esas mentiras. Obviamente mentiras que terminan afectando a gente, ya que muchas veces esta se la pasa intentando que la gente haga lo que quiere, ya sea a través de utilizar técnicas de manipulación, como decir que si no hace lo que quieren va a acabar con su vida, etcétera, etcétera. Pero al final lo que quiere ella es tener esa atención y tener la admiración del público, porque posiblemente tenga alguna especie de baja autoestima y necesite la aprobación de todo el mundo, además de querer vivir en esa mentira que ella misma ha creado. La historia de Hiyoko Doll no es solo la caída de un influencer, es el reflejo de una generación expuesta, herida y muchas veces sin guía, donde la mentira parece valer más que la verdad y sobre todo para atraer al público. Igualmente, con todo esto no estoy diciendo que nada de lo que he mencionado a lo largo de este vídeo esté justificado o que piense que Hiyoko Doll no se merece cosas malas que le pasen o cosas de ese estilo, no, pero simplemente es un vídeo explicando cosas que ha hecho Hiyoko Doll. Espero que haya quedado claro y que no justifico nada de eso, aunque tenga algún problema mental, ¿no? Pero bueno, me podéis decir lo que opináis en los comentarios, que yo siempre os leo, y ya que estáis por ahí abajo no os olvidéis de darle like, suscribiros. Quiero llegar a Evapedia 20k y tenéis todas mis redes sociales en la descripción. Si queréis ver más vídeos de cosas del estilo, tenéis también en mi canal el vídeo de Lili Tino y otros vídeos que son también bizarros, como el de Nico Cada Bocado. Así que nos vemos el próximo día, gente. Un besito a todos. Chao, chao.